Bienvenidos nuevamente, Adrián Di Stéfano, director y actor de teatro. Bueno, director del Teatro Colonial de Buenos Aires. Vos tenés ahí en el teatro más de 25 actrices y actores y un Sí, repertorio de más de 25 obras completas en cartel. Eso es increíble, sí, sí. ¿no? Porque se da la particularidad que muchas de las obras son de estudio a nivel secundario, entonces solemos hacer muchas funciones para escuelas. Fíjate que, por ejemplo, Mi hijo el doctor y las de Barranco las Mm. estrené en 1976 y 77. Como comprenderás, yo hacía el galán. Ahora no me dejan hacer el galán, entonces hago los padres o los abuelos. Lo particular es que venían alumnos en esa época que ahora vienen como docentes con sus propios alumnos. Entonces las obras se mantienen en cartel y esto fue que se dio dando un repertorio de teatro que se fue sumando cada obra que se estrenaba. Y esta es la particularidad que hace que tengamos muchas obras en cartel y un elenco propio que durante la semana hacemos funciones escolares y los fines de semana funciones para todo público, ¿no? El teatro data del Claro. año 1946, prácticamente se llamaba la Ranchería y prácticamente el movimiento de teatro independiente empezó en ese espacio. En esa época se reinauguró el edificio al estilo colonial, un edificio que venía de la época de la colonia, había sido la Casa de Ascuénaga y Basa Bilbaso, después funcionó ahí la antigua aduana, la entrada está donde ahora está la salida de emergencia, ya que el río llegaba hasta Paseo Colón. Y en el 46 nace el Teatro Colonial y desde el año 85 son 40 años ininterrumpidos al frente de mi persona con un grupo de actrices y actores sin los cuales no hubiera sido posible esta continuidad teatral, digamos, ¿no? Toda una vida, Adrián, ¿no? Es increíble, Sí, ya es tu vida, el Teatro Colonial. sí, realmente sí, cada baldosa tiene parte de mi historia, es Claro. muchas lágrimas, muchas sonrisas, mucha creación, mucho arte y mucha pasión, insisto, un grupo de mujeres y de hombres realmente de excepción a quienes no cambiaría por nada del mundo y donde ya se transforma en una familia de elección y realmente disfrutamos mucho del arte, de hacer funciones tanto para adolescentes, tratando de acercarles el gusto por el buen teatro como del público nocturno, porque la programación de alguna manera tiene esa especie de dedicación, siempre con un compromiso social muy fuerte y en defensa de Ujú. la cultura y la educación, ¿no? Bueno, ese es el eslogan, defensa de la cultura y la educación. Sí, 40 sin años de lugar a dudas. programación, claro, 40 años de programación clásica y contemporánea, donde desde el presente mes de agosto, bueno, desde el 2 de agosto, Misterio o Milagro, Un Gran Hombre, Seamos Libres, Presidente, Doble de Riesgo, obras que ya venían en cartel. Bueno, autor y director, Adrián Di Stéfano. El 30 del 8 hay una maratón de teatro con 19 obras ininterrumpidas. ¿Eso se ha hecho antes? Hicimos una maratón en el año 2003 de 48 horas que fue regenteada por el Guinness. La intención era batir el récord de permanencia. No lo logramos porque en virtud de las autoridades no respetamos los tiempos de descansos y Claro. tuvieron razón, ya que el reglamento era muy exigente, muy exigente. Era una obra cada 5 minutos y 15 ¿No? minutos de descanso cada 8 horas. Tuvimos que mandar los videos y claro, yo pedí que hubiera 15 minutos de descanso entre obra y obra para poder cambiar escenografía. Esto no lo contestaron nunca, yo lo di por válido y obviamente después lo bocharon. Pero bueno, esta vez fuimos más prudentes, son 24 horas nada más, son 19 obras desde las 2 de la tarde del sábado hasta las 2 de la tarde del domingo. ¿Y cómo es la entrada? O sea, ¿vos pagás una obra y ves todas? ¿O tú pagás obra por Sí, obra? es un ¿Sí? bono contribución de 12 mil Ah, mira. pesos y la gente puede acceder a ver una obra o más de una, siempre reservando con anticipación por la capacidad de la sala, que es Ujú. limitada, tiene 132 plateas. Esperamos que nos acompañen sobre todo a la hora de la madrugada, donde por supuesto el esfuerzo de no quedarse dormido va a ser muy fuerte y por eso elegimos las obras más potentes en ese horario para que precisamente nos mantenga despiertos, ¿no? Claro, hablando de obras potentes y clásicas, bueno, Hamlet, Romeo y Julieta, Mi hijo el doctor, Edipo el rey, Fausto, etcétera, y tantas más. Pero, ¿son los mismos 25 actores que están en todas las obras? O sea, Sí, ¿se van sí, 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 turnando? es un elenco, prácticamente somos 25 entre mujeres y Sí. hombres, y sí, prácticamente sí, en todas las obras. Por eso el desafío
y es más, no quieren ni siquiera ser reemplazados porque el desafío precisamente para todos es poder cumplir con la totalidad, porque además la particularidad es que los que de pronto hacen papeles chicos o no son protagónicos en algunas obras, ayudan en la cabina de luces y sonido. Y entonces es un trabajo de equipo donde es un engranaje, todos son importantes, no Increíble. solo los protagonistas que tal vez sí se cansan un poco más arriba del escenario, pero el armado y el desarmado es entre los mismos actores, lo que prácticamente tiene que ver con el mundo del teatro independiente, ¿no? Donde todos hacemos de todo, no hay guantes para nadie, todos somos a un igual y por supuesto la convivencia que nos permite hacer esto es precisamente la experiencia de muchas veces empezar por la mañana en funciones a las 9 de la mañana, por ejemplo, y ese mismo día terminar después de 3 o 4 funciones a la tardecita para un colegio nocturno. Entonces estamos preparados para un desafío de estas características, pero bueno, de todas maneras, estamos todos un poco nerviosos y ansiosos esperando que llegue el momento, ¿no? Pero viste que hay obras de teatro en todos lados, en muchos teatros de Argentina, más que nada, donde hay doble función. Pero en este caso, entonces el actor repite lo mismo en la siguiente función. Pero aquí, en el Colonial, con esta maratón, hay actrices o actores que pasan de protagonizar un papel importante en una obra e inmediatamente no van a repetir esa obra, sino que van a un papel totalmente distinto. Sí, sí, totalmente. Es exactamente así. Si empezamos, por ejemplo, con Las calles de la Independencia, una Sí. obra que escribí yo sobre el 9 de julio y que la Ajá. acción transcurre en 1816. Inmediatamente después viene Fausto, que te imaginas que no tiene nada que ver, y los mismos actores nos cambiamos de vestuario, cambiamos ese chip interior que uno tiene y por supuesto empezamos a hablar en un castellano neutro y 5 minutos después, por decir del tiempo, estamos haciendo El Principito, que por supuesto tampoco tiene nada que ver. Estoy leyendo aparte para continuar Bodas de Sangre y después empieza un policial que se estrena precisamente, Enigma del Asesinato. Después inmediatamente viene Hamlet, que te imaginarás que Dinamarca de 1200, el lenguaje no tiene nada que ver con un policial actual. Y después, en el lenguaje español, La Casa de Bernarda Alba. Las mismas Wow. mujeres que están en la obra anterior, ahora sí hablando en español en la España de mediados del siglo pasado. Esto es una práctica que tenemos que realmente nos dio el desafío de poder hacer funciones para adolescentes, que es un público muy difícil, a quien no se convence fácilmente, y por supuesto creo que el atractivo, la energía en la palabra, el atractivo escénico, el ritmo de interpretación es el que nos permitió tener una llegada al adolescente muy fuerte, y esto es precisamente lo que nos permite en este caso tener una gimnasia actoral que de alguna manera se va a exponer en evidencia el fin de semana este en cuestión, ¿no? Y hay un poco más margen de tiempo, ¿no? Entre que el público sale y entra. O Y sea, sí, sí, de sale alguna manera sí. En de ahí. esos 15 minutos entre obra y obra, el público tendrá que salir y si quiere volver a entrar, volverá a entrar o se renovará el público. Estaremos preparando, por supuesto, nada, un café, bebidas y de alguna manera, bueno, el público nos acompañará como lo hizo, insisto, en aquella maratón de 48 horas, donde además teníamos que tener un servicio sanitario en la puerta, teníamos que registrar todo, era muy, muy exigente y la gente nos acompañó mucho, la gente es muy solidaria. Tenemos un hotel a mitad de cuadra que nos permite además que sea muy segura la zona, está precisamente de la esquina de Paseo Colón y eso juega muy a favor. Entonces, en el horario de la madrugada, que tal vez es el más complicado, yo creo que el público una vez más nos va a acompañar y nos va a hacer sentir como si recién empezáramos, ¿no? Vos sos actor también. ¿Estás en algunas, obviamente, de estas obras y en cuáles? En todas prácticamente. ¿En serio? ¿Estás Porque en...? O sea sí, que porque en El Principito, por ejemplo, no estoy, pero en todas las demás, cuando no estoy arriba del escenario, estoy en la cabina de luz y sonido. Y cuando no tengo otra cosa que hacer, estoy mirando lo que hacen para que de alguna manera también esté acompañando. Así que de dormir en ese margen horario, prácticamente nada. Pero no solo yo, todos, ¿eh? Los veteranos y los jovencitos, porque además es un elenco muy heterogéneo. La actriz más jovencita tiene 19 años, el actor más veterano tiene 75, 74. Me llega a escuchar y me equivoco con la edad, se va a enojar conmigo, Carlos Duquene, que es el actor más veterano del grupo, y Lola Morales, que es la actriz más jovencita de 19 años. Hay papeles para todas las edades y entonces, de alguna manera, esto es lo que nos permite tener edades tan dispares entre sí, ¿no? para que la gente chequee obra por obra, porque hay más de las que nombramos,
el teatro tiene una página web o un Instagram para poder chequear todas las obras. El Instagram lo Sí, tiene. es exactamente al revés, es Colonial Teatro, tanto en Ajá, Instagram como en Facebook, porque el Teatro Colonial es el de Avellaneda, que es un poquito más claro. grande que el mío y no tiene nada que ver con el de San Telmo. Este es Colonial Teatro y ahí está toda la información, están los horarios de las obras para que la gente pueda elegir, insisto, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde del domingo. Es un muestrario ahí en el medio, una obra, creo que en algún reportaje anterior creo que hablamos, una obra sobre René Sí, Favaloro, sobre sí. Felicitas Guerrera, una joven argentina. Seguiremos teniendo en cartel las que de alguna manera estuvieron formándose en la programación del fin de semana. Fausto, Presidente doble de riesgo, la obra sobre Ujú. Favaloro, un gran hombre, la obra sobre Felicitas Guerrero. Y después, durante la semana, se sigue con la actividad escolar en funciones de todo el repertorio, en este caso en los horarios de mañana y de tarde, ¿no?